Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Hoy en un día hermoso primaveral, con muchas ganas de aprovechar este nuevo programa del nuevo liderazgo. Hoy les recuerdo que tenemos la repetición los días sábado en nnmiami.com, la radio de negocios de la Florida. Y les recuerdo también a todos aquellos que nos siguen, que ya lo conocen, pero por ahí si tenemos nuevos oyentes, que sorteamos el voucher de Sushi Club entre aquellas personas que hacen las preguntas más desafiantes y motivantes para los invitados. El mensaje lo tienen que dejar al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Hoy me agarró nostalgia. Es un día así que me agarró nostalgia porque ayer viendo algo en LinkedIn, leí unas palabras de una colega y me inspiraron, sobre todo por esto del Día del Maestro, ¿no? Me inspiraron a pensar quiénes fueron mis maestros, ¿no? Y seguramente los invitados habrán tenido maestros, habrán tenido también esas cosas que uno fue aprendiendo, ¿no? A veces la realidad es la maestra, ¿no? Esas cosas que uno las ve en la teoría, ¿sí? Pero que hay un maestro, o un profesor, un colega, un jefe, que te dice eso, que es lo que necesitas y lo que te abre una llave para ser mejor profesional y que no está en los libros, ¿sí? Ahora me quedé pensando que un poco eso es lo que traté de lograr con el libro, ¿no? De poder contar esas cosas que no las leí en ningún lado, que fueron las cosas que yo aprendí en la práctica. Y justamente por eso me inspiré. Además, hoy uno de los invitados es uno de mis maestros. Y entonces me parece que esas cosas son las que hoy vamos a retomar, a reivindicar y a poder ponernos en contacto. Vamos a ir a un tema musical. Sí, y empezamos ya con los invitados. Bueno, muy bien. Estamos ahí con un tema técnico resolviendo con uno de nuestros invitados, pero mientras estamos acá con Lucía García Escardó, que es People and Culture Manager de Chasqui. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? Muy bien, contenta. Me alegro. Bienvenida al programa. ¿Sabés que me quedé pensando un poco, hacía la introducción, ¿no? de este tema, y para empezar un poco con esta cosa nostálgica, una de las cosas que recuerdo yo es durante un curso que hice en ADCA, Oscar Blake dijo algo que siempre me quedó, ¿no? Que era que un buen gerente de recursos humanos, de capacitación, él hablaba en principio, es aquel que no está en el escritorio, ¿no? Y yo decía, no, que uno dice, bueno, no dejó una cosa, pero la verdad que me llamó la atención esto de, digamos, ¿a qué venía esto? A esto del gerente de recursos humanos o la persona de recursos humanos que está donde están los negocios, donde está el negocio, donde están los problemas, donde están las necesidades de la gente o del negocio. Y bueno, ayer cuando estaba pensando en el programa me acordé de esto. Bueno, bienvenida. Contanos un poquito sobre Chasqui, que es la empresa donde vos te estás desempeñando actualmente. Buenísimo. Bueno, somos una logística tecnológica. Nacimos en Perú hace unos 7 años, en Argentina estamos hace unos 6 más o menos, y con un crecimiento que realmente se ve en el mercado muy marcado. Estamos muy contentos, por suerte. Y me quedo con lo que dijiste al final porque tiene que ver con eso, y lo me echo un poco sin mezclar tantos temas, pero con este tema de la presencialidad y el trabajo remoto, ¿no? Digo, la gente de recursos humanos
tiene que estar donde está la gente, ¿no? Entonces, si de repente hay empresas o industrias como nosotros, que por suerte pudimos seguir trabajando durante toda la pandemia, entonces los líderes de recursos humanos también seguimos con esa asistencia, esa presencialidad, donde está la gente, porque ahí es en donde tenemos que estar, sin lugar a duda. Buenísimo. Bueno, esas son las cosas que no te dice los libros, ¿viste? Exacto. Que te las dice un profe por ahí. ¿Y vos recordás algún profe o algún jefe, algo que vos digas, wow, esta era la clave o una de las claves y te quedó? Sí. Yo tengo una historia particular porque yo no tengo título de grado en recursos humanos, con lo cual mis primeros maestros, ¿no? Por seguir este mismo concepto que arrancaste vos, fueron realmente pero muy inspiradores y casi por casualidad, y no fueron maestros académicos literalmente, ¿no? Pero sí me parece que cuando uno arranca en estos roles de liderazgo, quizás de manera muy incipiente, se empieza a hacer preguntas, ¿no? De ¿qué tipo de líder quiero ser? ¿Qué pasaría si un empleado me viene a plantear X situación? ¿Cómo reaccionaría si de repente sucede X situación? Y a mí me pasó particularmente y justo cuando entré en Chasqui hace más de 3 años, que esas preguntas que yo me empecé a responder a mí misma, mi jefe en ese momento, Fede Escarano, me las empezó a responder de la misma forma que yo me las respondía, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, claro, este es el tipo de liderazgo que a mí me gustaría tener. Entonces, realmente si tengo que hoy agradecerle a alguien como real maestro de mi liderazgo, del liderazgo que yo tengo hoy, es a él, sin lugar a dudas. Qué bueno, porque a veces hay cosas que se dicen, ¿no? Como esta que decía Oscar, y a veces son cosas que se maman, que el otro te las representa y que uno se ve reflejado en eso. ¿Lo tenemos a Gustavo? ¿Querés ponerlo en pantalla? Gustavito, ¿cómo estás? Te escuchamos muy bajo. Te escucho recontra bajo. ¿Vos me escuchás bien? Bueno, seguimos teniendo algunas dificultades. Bueno, y ¿qué, digamos, vos ya has hecho algún recorrido? Bueno, yo también vengo de la sociología, Gustavo también, y uno no tiene la formación de recursos, que después por algún camino llegó a recursos. ¿Cómo te fuiste formando? ¿O qué te enseñó? ¿O quiénes te enseñaron todos los temas? ¿No? Porque vos tenés una formación que nada que ver y hoy estás con la parte hard de recursos, ¿no? ¿Quiénes fueron los que te fueron enseñando, los que te fueron guiando? Bueno, por alguna razón me sale responderte los mismos empleados. Porque yo creo que hoy la forma en la que yo lidero el área de recursos humanos y la forma en la que a mí me gustaría llevar adelante quizás el día de mañana en mucho tiempo una consultoría es justamente esa, entendiendo la necesidad del empleado y tratando de responderla. Entonces, los que más me enseñaron a cómo liderar o llevar adelante el área son los mismos empleados. Hablando de las cuestiones técnicas, obviamente del área, la experiencia y las mismas prácticas y hasta incluso los errores fueron los que, en muchos casos, no solo yo, muchos de nosotros, son los momentos en donde más aprendemos, ¿no? En la misma práctica, en la cancha, como le digo yo. Sabés que una también de mis grandes maestras, que es Hilda Cañeque, que estuvo hace un mes, hará en el programa, ella siempre repetía, hay que aprender del error, ¿no? Total. Y es una cosa que siempre me quedó grabado y siempre lo hablo con mis hijos, ¿no? Y claro, el problema es que mis hijos, cuando se sacaban una mala nota, me decían, bueno, hay que aprender del error, ¿viste? Entonces la recuerdan a Hilda siempre, ellos les quedó ahí este mensaje, porque, digamos, a veces, todos lo decimos, pero es muy difícil a veces realmente aprender del error y bancarse el error, ¿no? Y también desde el liderazgo, ¿no? Y desde la organización, digamos, tener una cultura de bancarse el error, ¿no? Exacto. Me parece que ese es un aprendizaje muy interesante que me dejó esta gran maestra que es Hilda Cañeque. Y
¿Cómo fue tu paso de tu formación a recursos? Casi por casualidad, podríamos decir. Yo estaba en segundo año de mi carrera de grado, yo soy licenciada en Relaciones Públicas, y estaba trabajando en una empresa en donde necesitaron, por una cuestión casi de urgencia, una persona que dé capacitaciones en habilidades comunicacionales. Y a mí me vieron quizás con cierto espíritu, digamos, extrovertido, y dijeron, Lu, puede funcionar. Y empecé dando capacitaciones. Desde ese momento no volví nunca más a la posición en la que estaba, me quedé siempre en recursos humanos. Terminé mi carrera de grado porque ya la estaba promediando, me faltaba poco para terminar, no quería echarme atrás, pero desde ese momento empecé a formarme en y haciendo especializaciones en recursos humanos, selección de personal. Hoy tengo una maestría terminada también, entonces empecé a formarme académicamente, pero el resto me lo dio la experiencia. Qué bueno, qué bueno. Gustavo, a ver si te escuchamos ahora. Hola, Daniel. Ahí está, Gustavito, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Gustavo es un maestro, la verdad para mí es un maestro. Fue muy loco porque yo hice un curso con él antes de que... Y después llega un momento que me entrevista para entrar en Arco. Así que yo ya lo conocía como docente y después lo conocí como jefe. Así que siempre un placer. Presentate, Gustavo, contanos de Jane. Bueno, antes déjame primero, bueno, agradecerle a los demás también, todos los que están ahí. Ha habido toda una ida y vueltas con el tema de la conexión, así que han puesto mucha paciencia y empeño para solucionarlo. Bueno, qué bueno. Y y sí, presentación, yo soy sociólogo, como adelantó Daniel. Me preguntaba papá cuando elegí la carrera, ¿y de qué vas a trabajar? Dije, no sé. Eso lo respondí. Esa fue la pregunta de todos los padres, Gustavo, a los sociólogos. Sí, y el tema es que papá laburaba en recursos humanos, y le dije, y por ahí termino laburando en recursos humanos como vos. Me miró con una cara un poquitito escéptica. Bueno, terminé trabajando en recursos humanos, sigo trabajando en recursos humanos, y como dice el lema de la NBA, I love this game, me encanta. Y en Shine lo que hacemos es trabajar sobre temas fundamentalmente de carrera, ¿no? Cómo la gente hace carrera, cómo los individuos pueden hacer carrera y también cómo las empresas pueden mejorar los sistemas de gestión del talento para que puedan hacer su carrera las personas, ¿no? Y tener el talento que necesitan las empresas. Y esto lo vengo haciendo no solo desde Shine, sino desde hace añazos. Lo hice en Atanor, en Pérez Compam, lo hice en Arcor con vos, Dani. Sí. Así que sí, en Aguas Argentinas, en varios lados. Mucha experiencia en ese tema. Gustavo, ¿a qué maestro recordás, ¿no? que te dejó algún legado, ese tip, esa idea que vos dijiste, wow, esto en los libros no lo encontraba, pero me resirve? Mira, siempre hablo de mis tres maestros, ¿no? Uno es papá, con papá aprendí mucho, ¿no? Papá también era de recursos humanos, pero su fuerte era más el de relaciones laborales, ¿no? Pero aprendí mucho de lo que es el tema de estar cerca de la gente y conocer los problemas y pensar nuestra función en recursos humanos como una función de servicio, de solución de problemas a otros. Esta es la primera. Después de otro sociólogo que trabaja en recursos humanos, Enrique Behrens, otro gran maestro, aprendí todo este tema hablábamos mucho del tema de la organización, ¿no? Poder entender, papá más el foco en las personas y Enrique más el foco en la organización, ¿no? Y también en las cuestiones políticas internas, los esquemas de poder y todo esto. Por último, de estos tres maestros, Ernesto Gore, que lo conocí inicialmente en 2 dimensiones y en blanco y negro, porque yo lo leía, Ernesto, desde la revista de ideas hasta los libros que después fue publicando. Y con Ernesto lo que aprendí es esa microfísica del proceso de aprendizaje, tanto de las personas como de las organizaciones, ¿no? Estos son mis 3 grandes maestros. Qué maestros, ¿no? Bueno, yo recordando así otro
no sé si fue maestro, creo que sí, pero otro inspirador fue Luis Carf, ¿no? Que yo Bien, también, ¿no? Que yo había sociólogo recibido, mi papá me preguntaba de qué ibas a trabajar, ¿no? En la misma historia, mi papá se dedicaba a vender telas a los sastres, con lo cual no era el rubro en el que yo me imaginaba trabajando y no tenía que ver mucho la sociología. Y de pronto hago un curso de posgrado con Luis Carf y me doy cuenta que él es un especialista en todo lo que es cultura. Y me doy cuenta que no estaba tan alejado de lo que habíamos leído, no sé si leído, pero por lo menos que tenía mucho que ver con lo que hoy se habla de cultura organizacional y todo eso. Y ahí dije, bueno, entonces ahí hay un área donde yo quiero desarrollarme, ¿no? Y siempre cuando me lo ujú, cruzo a Luis le digo, vos fuiste el culpable de que yo esté acá, porque, no sé, me entusiasmó y sobre todo me entusiasmó mucho la de consultoría, de meterme en la empresa, indagar, buscar. Así que, bueno, ahí tengo también yo otro maestro, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí, claro, cuando me decís maestro, me seteás y pienso en estos tres que te decía, papá, Enrique Berens y Ernesto Gore. Pero, ¿qué pasa? Que a Luis Carf, querido amigo, lo llamo profe, no maestro. Ah, bueno, Y el tema, porque con Enrique no tomé clases, con Ernesto tampoco, pero con Luis sí, yo también fui al curso de posgrado, lo que era la Escuela de Psicología Social de las Organizaciones. En aquel tiempo estaba vivo el socio de Luis Carf, que era Luis Stulman, por eso la gente le llamaba la Escuela de los Luises. Y sí, ahí es de profe, sí, claro. Luis Carf, sí señor. Y Lucila decía, bueno, yo también aprendí mucho de la gente, ¿no? Porque no Ujú. siempre el aprendizaje, ¿no? Recién, no sé si ya habías escuchado, estuvo hablando de su jefe y que la inspiró como líder y que hoy trata siente que ese es el camino para liderar, ¿no? Entonces, no solamente uno tiene esas personas que te guían en lo formal, que te inspiran, sino que también hay personas que en el camino de la interacción diaria en la empresa también te van guiando. ¿Vos recordás a algún compañero, algún jefe, alguien que te haya inspirado, que te haya motivado, que te haya ayudado a ser lo que sos? Mira, recuerdo mucho a el que era gerente general de Atanor, el ingeniero Gaiviso. Aprendí mucho con el ingeniero Gaiviso, ¿no? Un tema de pensar casi con la misma fuerza en el negocio que en la gente, ¿no? Eh, un juego muy equilibrado entre esto, ¿no? Entre lo que es el negocio, la necesidad de la rentabilidad y la sustentabilidad del negocio, y la clave de que esa rentabilidad y esa sustentabilidad depende de la gente, ¿no? El, bueno, Jean-Louis Josat en Aguas Argentinas, un buen gerente general también con el tema de clarificó perfectamente la demanda de lo que necesitaba, ¿no? Yo necesito gerentes para crecer en la región, ¿no? Y usted me tiene que montar la fábrica de gerentes, me dijo, ¿no? Y después aprendí mucho de lo que es esto de humildad y estar cerca de la gente, primero de mi jefe en Pérez Compán, don Jorge Sinardi, ¿no? Pero sobre todo del Gorio Pérez Compán, de Gregorio Pérez Compán. No era tanto el tema porque, digamos, no puedo decir que sea mi amigo, ni mucho menos, digamos, una figura, digamos, que la veía muy de tanto en tanto cuando pasaba por ahí por la empresa. Pero desde las actitudes que veía que tenía, las decisiones que tomaba, también lo que contaba la gente de otras decisiones que había tomado y todo esto, aprendí mucho de esto de no olvidarnos que más allá del empleado, o del operario, o del vigilador que está en la entrada, son personas, ¿no? Y con una concepción religiosa son tan hijos de Dios como todos los demás, como los gerentes, como los directores y como los dueños de la empresa, ¿no? Sí, esta concepción, digamos, de respeto a la persona, muy fuerte de Gregorio Pérez Compán. Qué ¿Sí? bueno. Y por ahí soy un poquitito
amarrete con esto y te conté de figuras grandes, ¿no? Gerentes generales, un dueño, qué sé yo. Pero, como decía Lucila, sí, de la gente de mi equipo, ¿no? De Daniel Martínez he aprendido varias cosas. Como de Diego Stein, como de, bueno, jefe, pero amigo, amigazo, Roberto Bola, Ricardo May, un montón de gente, un montón de gente. Y hasta viejos, digo gente, ¿no? En el petróleo le dicen viejitos los que están en el yacimiento, ¿no? Hasta de charlar con los viejos en el yacimiento, ¿no? Uno que estaba perforando decía, mira, esto es lo único que se hace de arriba para abajo, los pozos. Todo lo demás se hace de abajo para arriba, ¿no? No me olvido más de eso. Y trato siempre de tener bien abierto el oído, porque continuamente te están enseñando cosas de todos lados, ¿no? Mis hijos también, mi mujer, mi familia, todos. De todos aprendemos y tenemos los oídos abiertos. ¿Sí? Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ir a una breve tanda y seguimos con este homenaje a los maestros. Bueno, seguimos en el programa con Gustavo Aquino y Lucía García Escardó, recordando a nuestros maestros o a quienes marcaron nuestro recorrido en nuestra formación profesional. Recuerden, aquellos que quieran ganarse el voucher de Sushi Club, tienen que mandar un mensaje con la pregunta desafiante para nuestros invitados al 11 33 50 02 97. 11 33 50 02 97. Les recuerdo que en octubre estoy dictando un taller sobre planificación estratégica de la capacitación. Así que aquellos colegas que quieran trabajar esto, ¿sí? Que quieran adquirir una mirada consultiva, interna o externa de la capacitación, pueden ingresar a WADE y encontrar ahí las fechas y el programa y toda la información respectiva. Así que los invito a los que les interese que aprovechen el programa. Bueno, seguimos acá con Lucila y con Gustavo. Yo le preguntaba a Lucila si ella reconocía también a alguien que haya impactado sobre ella en algún aspecto. ¿Qué me podés contar? Cuando yo arranqué hace 10 años, un poquito más, la persona que me hizo ver este fabuloso mundo de los recursos humanos era una compañera mía, una compañera que ya estaba trabajando en recursos humanos, que se llama Karen, que seguramente me está escuchando y vas a ver por qué la menciono, porque ella fue la que me dijo, vos tenés pasta para esto, la gente te escucha, la gente te sigue, la gente pregunta por vos, vos te tenés que dedicar a eso. Y fue algo que yo quizás en la vida me había planteado. Yo había empezado a estudiar para otra cosa, quizás algo más relacionado con el mundo externo de una empresa, ¿no? Algo más relacionado con el marketing, las ventas, la publicidad. Y nunca me imaginé enamorarme como me enamoré de el mundo interno. Claro. Qué bueno esto cuando alguien tiene esa capacidad de mostrarte algún aspecto tuyo que por ahí vos no lo viste, no lo percataste, no lo podías identificar, ¿no? O a veces lo tenías ahí dando vuelta, pero el que el otro te dé el cachetazo y te diga, che, vos servís para esto, ¿no? Está bueno. ¿Vos recordás algo así, Gustavo? Sí. Lo que pasa es que no puedo abrirme del tema de, bueno... Tu papá en realidad no fue muy motivante, te miró con cara como diciendo recursos humanos. Lo que pasa es que papá me decía que en recursos humanos somos como el referí, ¿no? Dice, hay hinchadas en la empresa. Los de producción tienen su hinchada y los de ventas tienen su hinchada. Y nosotros somos como el referí. Estamos en el medio y, digamos, nos insultan de los dos lados. De los dos lados. Y me dijo, cuando hay que dar buenas noticias, las dan ellos. Cuando hay que dar malas noticias, nos lo mandan a nosotros. Bueno, pero ¿sabés qué pensaba con esto que decía Lucila? Del tema de algo que aparece mucho en el coaching, que es el de que somos, por lo general, malos jueces de nosotros mismos. El juicio de los otros sobre nosotros suele ser más afinado que el nuestro mismo.
El que es autocomplaciente tiende a sobreestimarse, el que es más humilde tiende a subestimarse, y a veces solemos valorar algunas cosas que nos han costado mucho, algún tipo de habilidades o conocimientos que nos costó mucho adquirir, y competencias que nos salen naturalmente, no las valoramos porque nos salen naturalmente. ¿Sí? Totalmente, ¿no? Esas cosas que uno va... es como respirar, ¿no? Esto que decía Lucila, esto de que tiene ella y que otros vieron en ella, que la gente se acercaba, que la buscaba. Para ella era su vida, ¿sí? Natural. Era su respirar, ¿no? Sí. No tenía conciencia de eso. Y por ahí uno, desde afuera, un otro, es capaz de poder ponerlo en palabras y mostrarte eso que vos lo naturalizás mucho, ¿no? Bueno, esto te debe pasar, Reconocerlo, sí. te debe pasar Es un mucho poco lo que está en Lacan en esto de la faz del espejo, ¿no? Digamos, que no nos podemos ver a nosotros, necesitamos un espejo para vernos, ¿no? Y esa mirada y el feedback que nos dan los otros cumple esa función del espejo. Nos van mostrando cómo somos, cuáles son nuestras competencias, nuestros puntos fuertes y todo esto, ¿sí? Es necesario esto, ¿sí? Esto seguramente te debe pasar, ¿no? Mucho a vos, Gustavo, en lo que es planificación de carrera, desarrollo de carrera, que a veces hay que ayudar a la persona a que se dé cuenta de aquello que tiene como naturalizado y no valora, no le da la importancia, no lo Mucho, refuerza, ¿no? mucho en eso, mucho en eso, mucho en eso, sí. Y ojo, además también esto de escuchar a los otros, ¿no? Una parte es esta, ¿no? Hacer el buen seteo de lo que son las competencias y lo que son los puntos fuertes de cada uno. Nuestra carrera depende mucho más de nuestras fortalezas que de neutralizar nuestras debilidades. Por lo general nuestras debilidades como nuestras fortalezas nos acompañan toda la vida. El, eh, y el, Esta es una. Y la otra, que tiene que ver con la mirada del otro, esto es que por lo general los inicios de la carrera y toda la carrera en general está bastante influenciada por lo que otros, hablamos de los maestros, ¿no? De nuestros maestros, nuestros padres, todas estas personas que nos quieren, esperan de nosotros. Eh, yo suelo contar la historia de Carlos Kleiber, un gran director de orquesta, director de la Filarmónica de Viena. Él se crió por una cuestión política acá en Argentina, ¿no? El padre era austríaco, pero no era nazi. Cuando el nazismo tomó Austria, él se fue y se vino para acá. Y cuando llegó ahí, que estaba por terminar la secundaria, Carlos, que vivía en Bariloche, le dice al padre, que era director de orquesta, ¿no? Le dice el padre, ¿qué va a estudiar? Le dice el hijo, ¿no? Y el hijo le dice, música como usted, papá. Y el padre le dice, no, músico no, usted va a ser ingeniero y va a ir a estudiar a Suiza, ¿no? Y don Carlos, disciplinado, jovencito en aquel entonces, se fue a Suiza, se recibió ingeniero, con el diploma volvió a Bariloche, lo encontró el padre y le dijo, acá tiene el diploma de ingeniero que usted quería, ya cumplí, ahora me voy a dedicar a la música, ¿no? Esto es que las primeras etapas de nuestra carrera están muy influenciadas por lo que otros esperan de mí. En el caso de Kleiber, un mandato durísimo de esos padres tan duros que había en aquel tiempo, ¿no? Pero a veces es un mandato suave de lo que espera mi mamá, mi papá, mi pareja, de lo que yo sea y de lo que yo haga. Y este pasaje, ¿no? De ver qué es lo que yo quiero verdaderamente, es esto de, o una formulación un poco psicoanalítica, es pasar del deseo de reconocimiento, esto de desear que los otros digan, che, qué bien que lo hizo, qué sé yo, ¿no? De pasar del deseo de reconocimiento al reconocimiento del propio deseo. Claro. Esto es despojarse un poco de la mirada de los ojos y decir, ¿qué es lo que quiero yo? ¿No? De mi carrera, ¿no? De mi trabajo, de mi vida en general, ¿no? Y no olvidarnos también que en realidad un plan de carrera es una variable dependiente de un plan de vida. Lo importante es qué vida quiero tener, dónde quiero vivir, con quiénes quiero vivir, cómo quiero estar y todo esto, y después pienso en mi carrera. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Y nosotros fuimos valientes que quisimos ser sociólogos, ¿no? Contra todo lo que te decían, ¿viste esas caras que te ponían de, Sí. ese como diciendo, pobre, se va a morir de hambre toda la vida, este tipo de qué va a laburar.
Así que hemos Pero es que soportado, soportado el eso. tema de la carrera nos hacen decidir muy temprano, con 18 años tenés Es que decidir qué vas a totalmente, estudiar, ¿no? Y la totalmente. verdad, a los 18 años no tenés idea de nada, No, de totalmente, nada. totalmente. Drucker dice que hay vocaciones tempranas como la religiosa, ¿no? El que quiere ser sacerdote, ¿no? Y todo esto. Y la artística también dice que suele ser temprana. Y extrañamente le agrega la medicina a esto, ¿no? Como que son vocaciones tempranas, pero que las vocaciones de los que trabajamos en empresas, los de administración, los comerciales, los de recursos humanos, los ingenieros que están en producción y todo esto, por lo general, dice Drucker, son vocaciones tardías y no se equivoca. Y nuestro sistema educativo nos hace definir muy temprano, a los 18 Claro. años. Fíjate que nuestras universidades tienen un 50% de gente que cambia de carrera, Y ¿no? sí. Que se anota en una y después dice, no, esta no es la mía y pasa a otra. Y además la presión que significa, ¿no? Eso, ¿no? Porque cuando cambia Este de es la el carrera tema. tenés toda la familia mirándote, diciéndote, y bueno, como un fracaso, ¿no? Y en realidad Sentís que es una perdés el búsqueda. tiempo. Exacto, Ujú. pero perdiste todo el tiempo en una Mm. carrera y al final, ¿no? Y como si uno tuviera que a los Acuérdense de 18. las preguntas de los tíos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Mm. ¿No? Ser, no hacer. Tampoco decían que vas a estudiar, no, ¿qué vas a ¿Qué vas a hacer? hacer? ¿No? Y uno tiene la idea de que se recibe de sociólogo y es sociólogo, ¿no? Me recibí de sociólogo, soy licenciado en sociología, pero no soy sociólogo, soy Gustavo, ¿no? Claro. Y soy padre, y tengo mi consultora, hago mi trabajo y todo esto, pero soy yo, ¿no? El título, lo que uno estudia, y claro ejemplo con sociología, ¿no? Como con lo que contaba Lucía también con su formación y después de venir en recursos humanos, ella dice que se imaginaba otra cosa. No siempre lo que estudiamos y que suponemos que es lo que queremos hacer es lo que después terminamos haciendo. Claro. Ujú. Bueno, ¿y qué le recomendarían, ¿no? Ahora ya con algunos años de trayectoria ustedes, ¿no? ¿Qué le diría, no? Supongamos que estamos acá frente a un grupo de novatos graduados o estudiantes de recursos humanos. ¿Qué recomendación, cuál sería eso que le dirían, che, mira, está atento a esto? ¿Qué le dirían? ¿Lucila? Yo creo que, sobre todo con estas tendencias nuevas de todos los que nos dedicamos al área de talento humano, de recursos humanos, de personas, como le llamamos hoy, que lo más importante es la pasión que uno le pone a lo que hace. Porque si bien obviamente el área de manera genérica tiene un montón de aspectos administrativos, por así decir, hoy lo más importante es la dedicación a la gente. Y para eso realmente tiene que ser, además de natural, te tiene que gustar un montón y ponerle pasión a eso y escuchar esa pasión y seguir esa pasión, creo que es lo más importante. Qué bueno, ¿no? Creo que es para todas las profesiones, ¿no? Total. Eso, esto que el conocido de Gustavo decía, bueno, ya estudié ingeniería, ahora sigo mi pasión, ¿no? Vos, Gustavo, ¿qué le dirías a los jóvenes que se insertan en el mercado, en recursos? ¿Qué cosa le dirías para decir, mira, estas son las 2 o 3 cositas que yo te diría, nunca las pierdas de vista porque van a ser tus guías? Eh, estas, eh, un consejo, digamos, que tiene que ver con la ética de la profesión, ¿no? El de producción, cuando algo le sale mal, tiene lo que se llama scrap, que es desperdicio, ¿no? Digamos, material procesado que ya no sirve para productos, ¿no? No lo puedo enviar a cliente, lo tengo que destruir o reciclar. Nosotros, si nos equivocamos en recursos humanos, estamos complicando a la gente, ¿no? Nosotros no podemos pensar que tenemos scrap. Esto me salió mal, esta selección salió mal, nos equivocamos de persona, bueno, lo sacamos y ponemos a otro, ¿no? Para esa persona es todo un problema grande, ¿no? El fracaso en esa función, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, trabajamos con personas, no digo que seamos médicos, que la vida de estas personas dependa de nosotros, la vida o la muerte, pero sí la manera en que viven la vida, de alguna manera, tiene que ver con nuestro trabajo, las decisiones que tomamos y los servicios que damos, ¿no? Claro. Qué,
Qué importante esto, ¿no? Yo creo que también la pandemia nos reencontró con este aspecto más humano del área, ¿no? Esto de tener que estar más cerca de la gente, esto que a veces por implementar la evaluación de desempeño, por liquidar bien los sueldos, por armar el programa de capacitación, habíamos como, digo en general, ¿no? Descuidado un poco esa cercanía de preguntarle, che, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus problemas? ¿Cómo está qué sé yo, los chicos dándote vueltas, saltándote mientras tenés que hacer los Zoom? ¿No? Esta cercanía como que nos volvió a encontrar con lo humano de la profesión, ¿no? Incluso a los líderes. ¿Cómo lo ven? Optimista por ahí lo veo. ¿Sí? Yo lo que veo es que en realidad esto no vamos a hablar tanto de la pandemia, sino permíteme hablar un poquito de la pospandemia, ¿no? Esto que antes les llamábamos la nueva normalidad, ¿no? Esto del híbrido, el home office y todo esto impone un desafío para lo que es la gestión de las personas, ¿no? Como impone un desafío para todos los líderes, ¿no? No nos olvidemos que un equipo de trabajo es, además de una serie de funciones, es un conjunto de personas. Y que en la cohesión de este equipo, ¿no? Lo que importa mucho es la carga afectiva y la trama afectiva que se teje entre ellos, ¿no? De ser compañeros de trabajo y del líder como esa función de el que, como decía Freud en Psicología de Masas y Análisis del Yo, que al menos asumimos que nos quiere a todos por igual, ¿no? Este líder. Este tema de lo afectivo del trabajo, que es una dimensión que a veces no le prestamos mucha atención, es una faceta que está muy desafiada por el híbrido y el home office, por la distancia, la falta de la presencialidad o el menor espacio para la presencialidad. Totalmente. Yo creo también que eso es algo que, por eso hoy, no sé si ustedes lo están observando, que muchas personas están queriendo, bueno, sí, el home está bueno, pero todos los días home, no, como que creo que vamos a encontrar ahí un equilibrio. ¿Y qué pueden decir sí, tengo tiempo todavía, del lugar de recursos humanos en la organización, ¿no? ¿Qué le dirían a los jóvenes, ¿no? Digamos, Gustavo viene de la oficina de personal, ¿no? Acá Lucila es People and Culture Manager, ¿sí? Pero vos venís de la época que era jefe de personal, ¿no? Ponele un poquitito después, papá estuvo ahí, relaciones industriales se decía. Bueno, está, sí. No te hagas el nene. Perfecto. Pero bueno, no importa, sin entrar en el detalle pero lo que digo es, ¿qué le podemos recomendar a los jóvenes para realmente poner al área de recursos humanos en el lugar que debería estar, ¿no? ¿Cómo lograr, ¿no? Vos, Gustavo, venís de una trayectoria en empresas grandes, Lucila viene de empresas más pymes o medianas, bueno, que son distintas posibilidades para lo que puedan compartir, pero me gustaría eso, que tratemos de pensar cómo le decimos a estos jóvenes, qué recomendación le podemos dar para que conviertan el área en eso que sentimos que tiene que ocupar el lugar dentro de una empresa. Lu. Yo creo que los jóvenes, si le tuvimos que hablar a los jóvenes, les diría que... Gustavo dice los jóvenes como si ella, ¿viste? A los que están iniciando dentro de este mundo, que aprovechen que están iniciando dentro de esta nueva era de lo que es el área de People o el área de HR. Porque realmente hoy se está acostumbrando, cada vez más empresas estamos acostumbrando a poner el foco en la persona y no tanto en los procesos administrativos, sin descuidarlos, por supuesto, ¿no? Obviamente. Pero creo que es algo que hoy alguien que esté arrancando primer año de relaciones laborales, administración personal, recursos humanos o el nombre de la carrera
que le ponga cada facultad, debería aprovechar eso, ¿no? Lo que antes quizás era bueno, este es el inicio, así se liquidan los sueldos, así se pasa el ausentismo, hoy está orientado muchísimo más a la persona y deberían poder aprovechar eso. Y dejando, por supuesto, siempre bien en claro cuáles son sus principios, porque para dedicarse a esto tenés que tener principios y una filosofía y una forma de pensar tu vida, tu carrera y tu profesión orientada a esto, a la persona. Entonces, hacer valer y realmente que escuchen lo que vos pensás y cuáles son obviamente tus principios profesionales. Gus, ¿qué le dirías hoy a un joven que está ahí empezando en el área? ¿Qué debería hacer para lograr reivindicar y poner digamos, sobre todo yo estoy pensando en el lugar, digamos, sabemos que producción va a estar en un primer lugar, comercial va a estar en un primer lugar y siempre estamos como retrasados, siempre como somos, viste, en la salita del fondo nos ponen, ¿no? O en una época. ¿Cómo hacemos para ponernos en el mismo lugar? Mira, me acuerdo cuando eligieron, hay una asociación acá en Argentina de recursos humanos que es ADRA, ¿no? ADRA está en la World Federation of Personnel Management Association, o People Management Association. En la Asociación Mundial, cuando eligen de presidente a un canadiense, Laurent Francoeur, en la editorial del newsletter de la federación, él dice, y está hablando a los colegas de recursos humanos de todo el mundo, les dice, recursos humanos ya tiene un lugar ganado, ¿no? en la mesa de dirección, ¿no? Todas las grandes empresas, recursos humanos lo tienen ahí, en el board, ¿no? En la mesa de dirección. El desafío nuestro es estar a la altura de estar ahí, ¿no? Tenemos que saber, como decía Lucila, tenemos que tener todo un tema de mucha pasión, como decía ella, por la gente, ¿no? Pero además también tenemos que saber leer un balance, saber de finanzas, en el negocio en el que estoy, saber cómo se hacen las cosas, cuál es el método de producción que tenemos, con qué máquinas, con qué tecnología, qué insumos, cuáles son las claves de este negocio, conocer del marketineo que tenemos, ¿no? Esto es, qué canales manejamos, en qué segmentos trabajamos, esto es, el que está me acuerdo una vez lo llamamos para una charla en ADRA a Gustavo Rubín, que fue director de recursos humanos del Banco Hipotecario y después fue gerente general del Banco Hipotecario. Y dijimos, mira, con tu experiencia de gerente general y venir de recursos humanos, ¿qué le dirías a la gente de recursos humanos que vos le pedirías, ¿no? Como gerente general, ¿no? Y él arrancó la charla diciendo, ¿cuál es el equipo que tienen ustedes? ¿No? Y todo dice, mira, yo tengo fulano que hace empleos, este que hace capacitación, este otro, bueno, así, todo este me hace gremiales, ¿no? Y él le empezó a decir, no. El equipo que forman ustedes, el equipo de ustedes es ustedes, sus pares, el de producción, el de comercial, el de administración y el gerente general. Esto es un tema de conocimiento, como decía, saber leer un balance, poder entender, digamos, de marketing algunos principios de comercialización como de operaciones, pero además también es un tema de actitud y de posicionamiento. Yo tengo que sentir que soy parte de esa mesa, ¿m? Y que tengo que tener un rol ahí en esa mesa. Me van a pedir que tenga especialidad por la gente y que cuide a la gente, ¿no? Por los temas de talento, recursos humanos y todo esto, pero voy a contribuir a que se tomen decisiones en esa mesa que vamos a compartir. Buenísimo, buenísimo. Espero que los jóvenes, yo sí puedo decir los jóvenes, estén escuchando el programa y sacándole el jugo a esta charla. Bueno, vamos a una nueva tanda y ya se nos viene el fin del programa, ¿eh? Bueno, se nos está acabando el programa, lindísimo. Y tenemos un ganador de la pregunta y del voucher de Sushi Club, ¿sí? En realidad no de la pregunta. Tenemos una pregunta que le hizo ganarse a Ricardo el voucher de Sushi Club. Dice, ¿recuerdan palabras de reconocimiento de otras personas, de ustedes como maestros? ¡Wow!
se merece el voucher, ¿eh? ¿Quién? Ahí nos pusieron aplausos, muy bien, sí. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo creo que lo que más me gusta escuchar de los feedbacks que recibo sobre mí misma, que no es fácil escuchar, ¿no? A veces como que hay cierta cuota de timidez cuando uno escucha algo lindo del otro, pero lo que quizás más me reconocen es ese cuidado por la comunicación y por el cuidado hacia el otro. Y es ahí cuando yo digo, no me equivoqué, voy por el camino correcto. Así que... Qué bueno, qué bueno. ¿Gustavo? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Vamos de vuelta con la pregunta. ¿Recuerdan palabras de reconocimiento de otras personas, de ustedes como maestros? O sea, alguien que te diga, che, vos me ayudaste, vos me acompañaste, qué bueno esto que me dijiste, siempre recuerdo una cosa que me dijiste alguna vez. Un gerente general que cuando le hice un coaching de carrera, ¿no? Él era un gerente medio, ¿no? Y siempre me dice, vos me dijiste la de Nadal, y a mí me quedó, ¿no? Y la de Nadal era que él trabajaba en un puesto que le requería mucho inglés y tenía mucha vergüenza porque su inglés era malo, ¿no? Y pensaba que no iba a tener carrera. Y le conté que Nadal tiene un drive que es maravilloso y un revés que para el nivel que él juega no es tan bueno, digamos, ¿no? Entonces lo que hizo su primer entrenador, que era el tío de Nadal, fue darle mucha resistencia de piernas para poder correr a Nadal, que es zurdo, mucho hacia la derecha para poder pegar más de drive, ¿no? Entonces le dije, potenciá, ¿no? Y tu carrera va a depender más de cómo manejas tus cuestiones operativas, que él las maneja muy bien, que del inglés que tenés. Siempre vas a encontrar alguien que te ayude con el inglés, ¿no? Quédate tranquilo, no te... Este tema que vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Esto de que era, cuando yo se lo decía a él, era esto de apoyarse en la fortaleza siempre, ¿no? Sí, esto no... me quedó grabado, ¿no? Como le quedó a él, sí. Vieron que a veces uno deja una huella y no te das cuenta, ¿no? Uno le sale natural, cuenta por ahí, como Gustavo cuenta la historia de Nadal y pasó. Y por ahí no te lo hubieras acordado nunca hasta que él no te dice, che, esto que me dijiste fue significativo, ¿no? Para mí. El otro día, sí, justamente me pasó que tuve, así un caso reciente, que tuve una materia, liderazgo, y corrijo un parcial y era impresionante, ¿viste? Cuando vos decís, wow, ¿viste? Impresionante, que te sorprende, ¿viste? Era un 10, pero un 15. Pero no tenía la cara, no sabía quién era, no la tenía. Eran 60, tengo 60 personas, pero no, ¿viste? Siempre más o menos uno ve, es el que se mueve, el inquieto, y le apostás a que va a ser un buen parcial o que va a estudiar. Ahí está nada. Entonces llego y pregunto, ¿quién es Julia? ¿Sí? Y le digo, pero ¿cómo puede ser que vos no hablaste en clase con todo lo que tenés para decir en una hoja, ¿viste? Y le digo, seguramente hay un potencial en vos que no lo estás mostrando, ¿no? Y después pasó que presentó el trabajo práctico y también, brillante, ¿ves? Yo también, pero vos tenés algo dormido, tenés que sacarlo afuera. No sé, le dije eso al pasar mientras la estaba evaluando, ¿no? Y hace poquito me llamó y bueno, me dice esto, que cómo le impactó, cómo la cambió eso y que quiere ver de cómo puede trabajar para mejorar eso, para sacar ese potencial. Y son esas cosas que uno lo llenan, ¿no? De la profesión docente, de la vida, ¿no? De que uno dejó una huella que ni siquiera quiso hacerlo. O sea, hizo un comentario porque la vio, porque le dijo y te dejó eso, ¿no? Así que, bueno...
Se nos fue el festejo del Día de Maestra, recordando a nuestros maestros, a nuestros alumnos, a los que nos acompañaron en la trayectoria laboral y nos hicieron transformar en estos profesionales que hoy somos. Así que Lucila, Gustavo, él sabe que es un maestro mío y que siempre lo reconozco, aprendí muchísimo, la verdad que fue un antes y un después, Gustavo, en mi carrera, así que siempre gracias, Gustavo. Y bueno, y me despido de todos hasta el próximo viernes, 12 del mediodía, con el nuevo liderazgo. Gracias.